Hola y bienvenidos a Real Economy. En este episodio nos ocuparemos del envejecimiento de Europa, un fenómeno demográfico en el que se observa una disminución tanto de la natalidad como de la mortalidad y una mayor esperanza de vida entre las poblaciones europeas. Es probable que esta transformación tenga un impacto significativo en la mayoría de segmentos de la sociedad y la economía. Viajamos a Chipre para ver cómo la UE está integrando a las personas de mayor edad en el mercado laboral y entrevistamos al economista ganador del Premio Nobel, Christopher Pizzaridis, pero antes pongámonos al día. La población de Europa está envejeciendo. De aquí a 2030, la mayoría de los países de la Unión Europea aumentarán el número de trabajadores de más de 50 años al 55% de su mano de obra total. La Comisión Europea prevé que el gasto en atención sanitaria y en pensiones aumentará 2,3 puntos porcentuales para 2040. Los desafíos demográficos varían en la Unión Europea. Portugal, Grecia, Italia y España se encuentran entre los 10 países del mundo con menor natalidad. Las malas perspectivas de empleo o las bajas expectativas salariales están llevando a las mujeres a tener menos hijos. Sin embargo, el hecho de que los mayores de 50 años consigan un buen trabajo tiene un impacto positivo en la economía y puede crear nuevos mercados o expandir la llamada economía plateada. Basada en el gasto de las personas de 50 años o más, esta alcanzará los 6,4 mil millones de euros en 2025, según la Comisión Europea, y será responsable de casi el 40% de los empleos que se creen. El Fondo Social Europeo es el principal instrumento de Europa para fomentar el empleo y garantizar oportunidades laborales más justas. Tenemos muchos desafíos relacionados con el desarrollo tecnológico y el envejecimiento de la población, tanto a nivel general como en mano de obra. Así que tenemos que actuar. Necesitamos usar los fondos para ayudar a la gente. Necesitamos ayudarles a encontrar nuevas oportunidades de trabajo. También debemos estar preparados para nuevas relaciones laborales. Señora Šuková, muchas gracias. Cedemos la palabra a Fanny Gogé, que visitó Chipre y conoció a diferentes personas mayores que intentan incorporarse de nuevo al mercado laboral. Tras la crisis financiera que afectó al país en 2012, Chipre ha vuelto a crecer. Sin embargo, muchos trabajadores siguen desempleados, especialmente los mayores de 50 años. El Fondo Social Europeo financia proyectos que tienen como objetivo integrar y mantener a los trabajadores mayores en el mercado laboral. Por ejemplo, el programa Plan de Ayuda anima a los empleadores a contratar a tiempo completo a mayores de 50 años, cubriendo una parte de su salario. Paolo entró en el programa. Trabajaba en una aerolínea, pero la dejó a los 60 años, después de un plan social. Desde entonces ha encontrado un nuevo trabajo en una empresa de transporte, un empleo estable que ha podido mantener. En mi caso, después de que mi antigua empresa cesara, muchos de mis compañeros tuvieron grandes dificultades para encontrar trabajo. Así que este plan fue útil para nosotros. Desde hace 3 años, el plan ha ayudado a unas 1.200 personas mayores de 50 años a encontrar un trabajo. Sin embargo, Elena, tras ser contable durante 26 años, decidió iniciar su propia actividad ante la falta de buenas oportunidades de trabajo. Es difícil buscar un trabajo no solo si tienes más de 50 años, sino también si tienes más de 40. Porque saben que tienes experiencia y no encuentran que la experiencia sea una excusa para un salario menor. Así que prefieren buscar gente más joven. Conseguir un lugar mejor para los trabajadores mayores es un desafío creciente en Europa. La edad media de la Unión Europea se espera que aumente unos 4 años, sumando un total de hasta 47 años en 2050. Una cifra que aumentará más, unos 8 años en Chipre, Malta, Polonia y Eslovaquia. Los mayores de 50 años normalmente no son el grupo objetivo principal de los empleadores, ya que los trabajadores no son capaces de cambiar sus principales habilidades. Por ello, hacemos hincapié en la formación y el reciclaje para que vuelvan al mercado laboral. Nuestra próxima parada es la Escuela de Economía de Londres. Nos reunimos con el Premio Nobel de Economía Christopher Pizzaridis para hablar del impacto de la nueva realidad demográfica en la economía y cómo se puede salvar esta divergencia entre el sur y el norte. Los desequilibrios demográficos no son la causa de ello.
sino más bien son el resultado de fuerzas subyacentes que dan lugar a esta divergencia de actitudes respecto a la vida en general en Europa. Es lo que vemos en las estadísticas actuales. Por ejemplo, si observamos los diversos estudios que se han realizado sobre la preparación de los países europeos para adaptarse a las nuevas tecnologías, existe una enorme brecha entre el norte y el sur. Los escandinavos y los alemanes están más que preparados para asumir cualquier tipo de nueva tecnología que tengamos. Están haciendo mucho en I+D. Están proporcionando las infraestructuras. Si miras al sur, quizás tengan una o dos cosas preparadas, pero es más probable que no hayan hecho nada todavía. Eso es lo que va a suceder en los próximos 10, 20 años y la divergencia va a aumentar más. Pero ¿cómo podría esto afectar realmente a las finanzas públicas? Sin duda, la salud es el sector de la economía que atraerá más gastos y empleo. Así que tenemos que ser muy cuidadosos en la forma en que nos organizamos en el sector privado y en el público. El sistema de pensiones depende totalmente de la política. En el pasado, las pensiones en muchos países se planificaban sin tener en cuenta lo que sucedería en el futuro, olvidando que cuando alguien entraba al mercado laboral, se inscribía en un plan de pensiones para los próximos 40 años. Tenemos que repensar en cómo tratamos el trabajo más allá de la edad de jubilación, que suele rondar por encima de los 60. ¿Y cómo lo hacemos? Teniendo en cuenta una esperanza de vida saludable. ¿Cómo imagina usted o prevé que será la imagen de Europa a nivel laboral? Debemos tener muy en cuenta la tecnología y asegurarnos de tener la infraestructura en toda Europa y no dejarla totalmente en manos de los países. Sabemos que algunos países, y especialmente los que actualmente están muy avanzados, crecerían más. Tenemos que reformar el sistema de pensiones y cambiarlo por pensiones planificadas como mínimo. Tenemos que ocuparnos de la superpoblación de nuestras ciudades, de nuestro medio ambiente, de la congestión y tenemos que actuar juntos en desarrollos que podrían romper la unidad y la cohesión de la Unión Europea. Mencioné que la tecnología es uno de ellos, pero no mencioné que la inmigración es un tema enorme que ahora estamos dejando de lado porque no sabemos qué hacer básicamente. Pero tarde o temprano tendremos que afrontarlo. Mr. Pisaridis, many thanks for your time and of course this interesting input to real economy. Thank you. Thank you.